te necesito para que me hagas el aguante porque tenemos una clase magistral espectacular. Hace mucho rato que teníamos ganas de invitarlo y hoy por fin viene Axel Rivas y nos va a contar todo sobre su libro ¿Quién controla el futuro de la educación? Así que vamos ya a recibirlo, ¿te parece? Vamos, dale. Vamos a darle un aplauso. Hola, ¿cómo están? Hola, Axel. ¿Cómo les va? Hola, Axel. Andrés hoy no está, pero va a participar a lo largo de todo el programa y, como él es muy curioso y no se quería quedar afuera, nos va a hacer la primera pregunta. ¿Te parece? Adelante. Veamos la pregunta de Andrés que nos manda desde dónde está. Hola Euge, hola Pedro, ¿cómo están? Hola Axel, qué gusto enorme tenerte en la Liga de la Ciencia. Una lástima no estar ahí. Pero va mi pregunta. Acabas de publicar un libro llamado ¿Quién controla el futuro de la educación? Me imagino que respondes a esa pregunta a lo largo de todo el libro. Pero ¿nos podrías anticipar un poquito de la respuesta? Bueno, ¿quién controla el futuro de la educación? Yo creo que estamos en un tiempo en el cual todo está cambiando. Por primera vez, quizás en 4 siglos, desde que se inventaron los sistemas educativos, la escuela tal como la conocemos, hay todo un aire de transformación dentro de los sistemas educativos, en las aulas, en las prácticas pedagógicas, y no sabemos qué va a pasar. Estamos en un tiempo de transición y no sabemos quién controla eso. ¿Lo controla el Estado en los países? ¿Lo controlan los docentes en las escuelas? ¿O lo controlan nuevas empresas educativas que se están metiendo en la cabeza de nuestros hijos y nuestros alumnos? Es un poco la pregunta que recorre el libro. Tratar de entender qué está pasando en la educación, qué puede pasar y cómo podemos nosotros actuar en ese mundo. ¿Y vos cómo se investiga la educación? Es algo tan complejo y tan amplio y con tantas capas y tantos actores que a veces me da la sensación de que es un poco inabarcable. ¿Vos cómo haces para tratar de poder predecir lo que va a ocurrir? Bueno, creo que no hay que tratar de predecir, sino ver la historia y anticipar a partir de la historia qué puede uno pensar del futuro, ¿no? Es mucho más hacia atrás que uno puede mirar hacia adelante. Y en mi caso he trabajado mucho analizando sistemas educativos de todo el mundo, cómo funcionan, cuáles son sus lógicas, qué está cambiando, pero mirarlo desde distintos puntos de vista y tratar de entender también, para mí, la nueva política educativa, qué es lo que se produce en la mente de los alumnos, cómo llega el conocimiento a la mente de los alumnos. Ya no es solamente a través de las escuelas, nunca fue solamente a través de las escuelas, pero había un gran monopolio estatal del conocimiento, pero estamos accediendo como nunca antes a formas de aprendizaje individual o autoaprendizaje. Esto cambia la historia de la educación. Entonces tenemos que ver cómo se está reescribiendo, quiénes están aprendiendo a hacer qué a partir de las plataformas, a partir de, bueno, de la aparición de la transformación que implica Internet, como lo fue en su momento la imprenta de Gutenberg, ¿no? En 1400, cuando se inventa la imprenta, es el punto de nacimiento del sistema educativo tradicional como lo conocemos, es la posibilidad de reproducir el texto, en su momento la Biblia, de llevarlo a incontables aulas, y eso fue uno de los factores centrales de la creación del sistema educativo como lo conocemos, obligatorio, homogéneo, certificado, estatalizado. Y hoy estamos ante las puertas de la posibilidad de otro sistema educativo que ya no es organizado por el Estado y que es el consumo individual de conocimiento y cómo eso está siendo controlado por nuevas agencias de producción de conocimiento. ¿Cuál sería el nuevo objetivo para vos que nos tendríamos que fijar para la educación formal? Porque me imagino que la escuela tuvo en su momento un fin, ¿no? ¿Cuál era y cuál tendría que ser ahora? ¿Cómo vamos a saber cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para el mundo del futuro? Bueno, yo creo que necesitamos pensar mucho más en cómo la escuela genera capacidades de pensar, de actuar críticamente, de ser ciudadanos, de problematizar el mundo, de contestar al mundo y no de actuarlo, no solamente reproducirlo. Y creo que también tenemos que formar nuevas capacidades en nuestros alumnos que antes no necesitábamos o que no estaban tan presentes. Hoy nuestros alumnos viven dominados por un reino de pantallas. Su atención está siendo capturada. Estamos viviendo un proceso de captura, de secuestro de la atención. Y la atención es la energía vital del aprendizaje. Es con lo que aprendemos, es como la nafta de un auto. La usamos para aprender y la consumimos mientras aprendemos. Si no tenemos atención, capacidad de organizar nuestro pensamiento alrededor de algo complejo durante un tiempo equilibrado, no podemos aprender. En un tiempo en el cual estamos siendo totalmente magnéticamente atraídos a mirar pantallas, a usar múltiples pantallas y cambiar nuestra atención y a perder esa energía vital,
creo que tenemos que ser capaces, desde las escuelas y nosotros como individuos, nosotros como estudiantes, necesitamos ser militantes de la atención. Necesitamos defender la atención como una energía colectiva e individual. Y me parece que eso es parte de una nueva educación que antes no teníamos que formar esa atención porque estaba dada por la obligación de ir a la escuela. Y yo te escuchaba, ¿no? Y hablabas de nuevas formas de incorporar información, sobre todo de los estudiantes, y pensaba si los chicos que van a la escuela están hablando un idioma que los docentes no saben hablar, y cómo es que se puede incorporar entonces estas nuevas formas de aprendizaje, de adquirir información, cómo las se pueden incorporar a la escuela, qué debería hacer un docente, o en qué podría hacer un docente, o en qué podría uno contribuir a Sí. eso. Bueno, yo creo que el trabajo de las escuelas hoy tiene que ser más que nunca abrir las puertas al conocimiento. Es cómo construir la relación con el conocimiento. Esto es lo más importante que hace un docente y una escuela. Cómo construye el vínculo con el conocimiento. Si después de 12 años o más, si contamos el jardín, uno sale odiando la matemática o la literatura o la física, lo que hicimos fue probablemente más daño que bien. Pese a que instalamos conocimientos, aunque sea de manera mecánica y a través de exámenes que memorizan el conocimiento, instalamos algo de eso, queda estructura, relaciones de conocimiento, pero probablemente al costo de que si odiamos alguna de las disciplinas, o todas, o el conocimiento en sí mismo, hicimos mucho más daño que bien. Entonces, ¿cómo logramos nosotros desde las escuelas, desde nuestro rol como docentes, crear vínculos con el conocimiento? ¿Cómo generamos esa relación? Y es un trabajo que no teníamos que hacer antes, porque la escuela estaba mecanizada para aprender por obligación. En los últimos años, cada vez más necesitamos crear sentido, necesitamos que los alumnos traten de responderse ellos mismos para qué sirve esto que estoy aprendiendo. Y ese me parece es el gran trabajo de las escuelas, y para eso tenemos que usar a nuestros alumnos, en el buen sentido, usar lo que ellos quieren hacer, lo que ellos saben hacer, provocar situaciones donde ellos puedan interrogar al mundo, no ser solamente consumidores de un ejercicio pasivo, hacerlos protagonistas, confiar en ellos. Y Axel, esto que suena muy bien, implica un montón de cosas, ¿no? Implica una educación personalizada, implica poder prestarle atención, que un docente pueda saber los intereses de todos sus alumnos. Después en la práctica, ¿cómo se lleva toda esa idea teórica al mundo real tan complejo de los docentes y de los alumnos, las realidades de los alumnos? Bueno, hay muchas. Primero es el rol del Estado, de la política pública, generar condiciones para tener recursos en las escuelas, ¿no? El presupuesto educativo, que haya mejores salarios docentes, que haya mejores condiciones para la formación docente, que la carrera docente sea desafiante, que sea buscada por muchos jóvenes, que sea competitiva, difícil y también muy sofisticada, porque hay que aprender cosas muy sofisticadas para ser docente hoy. Entonces ese es un enorme desafío de política pública, claro, y necesitamos que el Estado sea protagonista. Y después, a un plano más de los actores del sistema, creo que tenemos que ser capaces de activar prácticas reflexivas. Necesitamos reflexionar sobre lo que hacemos. Y eso muchas veces lo activa un director en la escuela, una directora, lo activa un docente con su colega, o lo activan los propios alumnos con sus docentes. Necesitamos remover la práctica tradicional. Removerla, no cambiarla radicalmente, porque el cambio radical lleva a una sensación de abismo y a una sensación de angustia, y muchos no lo pueden protagonizar, y no queremos un cambio radical. Necesitamos que sea una reflexión sobre la práctica, y necesitamos discutir que lo que hacemos no necesariamente es la única forma de hacerlo, ¿no? Ponernos en cuestión el oficio pedagógico tradicional. Y hay muchísimas formas de hacerlo, y está lleno de buenas prácticas en las escuelas. Hay mucho más para aprender de nuestras propias escuelas que de Finlandia. Muy bueno eso. Estaba pensando, vos hablabas antes de la captura de la atención, y creo que es un desafío para todos los que somos docentes y damos clases, que bueno, obviamente ahora las pantallas son lo que más captura la atención, y hay distintas maneras de relacionarse con ese desafío de los celulares en la clase, o los prohibís, o los usás, o qué haces con eso, y qué es lo que pensás vos sobre ese tema. Bueno, yo decía, tenemos que ser militantes de la atención, ¿no? Y eso creo que se construye. Bueno, la escuela tiene algo único en esta sociedad tan líquida, donde todo es fugaz y todo es entretenimiento. La escuela es una frontera que separa el interior del exterior y construye a lo largo de mucho tiempo un vínculo entre los alumnos y el conocimiento, ¿no? Hay que usar ese tiempo para trabajar con ellos en su propia disciplina de aprendizaje. Necesitamos que nuestros alumnos sean defensores de su propio conocimiento, de su destino.
Si ellos no son capaces de defender que leer este libro, que estudiar ciencia, que estudiar matemática, es defender su futuro yo, es cambiar su futuro yo, no lo podemos hacer por ellos, y no lo va a hacer el sistema obligándolos a estudiar para el examen. Necesitamos que un alumno hoy, y pienso también alumnos de secundaria, alumnos de la universidad, porque los veo todos los días, necesitamos que ellos sean conscientes de que la fuerza que tienen los dispositivos para atraer nuestra atención no puede ser vulnerada si uno no es consciente de ese poder. Y para ser consciente de ese poder hay que actuar con herramientas conscientes de interrupción de esos mecanismos de distracción permanente. Por ejemplo, ponerse como meta la lectura de una hora completa. Yo lo llamo la hora sólida. Okay. Que no haya nada que te interrumpa una hora sólida. Si sos capaz de lograr eso, estás venciendo una enorme maquinaria que está tratando de usar cada uno de tus segundos para comprar tu atención. Seamos militantes de nuestro propio tiempo, porque solo así nos podemos defender de un futuro más digno y de las posibilidades de cambiar nuestra propia sociedad también. Pero además supongo que el uso de la tecnología también puede tener distintos matices, ¿no? No es lo mismo hacer usarlo pasivamente, estar en las redes sociales, scrolleando sin hacer nada, que utilizando todo lo que tenemos para poder generar conocimiento y para poder tener más herramientas. Totalmente. Y bueno, y eso también tiene que ver con los celulares en el aula y la discusión permanente, si hay que dejarlos, sacarlos. Yo creo que tiene que venir mucho más de la necesidad de un docente activo, ¿no? ¿Cómo logramos que un docente, o una escuela, una institución, sean buscadores del conocimiento? Y cuando son buscadores de poner al alumno en situación de indagación, de poner en situación de pregunta, de búsqueda, necesita el celular. El alumno va a necesitar sacar fotos, indagar, buscar, averiguar, estudiar con otros, filmar, pero no tenemos que forzarlo, porque si el docente mismo siente que su tarea es mucho más pasiva, es transmitir conocimientos relativamente mecánicos, entonces probablemente el celular sea un interruptor. Tenemos que lograr que los propios docentes sean los que inevitablemente necesiten herramientas que empoderen las capacidades de conocer de sus alumnos. ¿Y qué es la gamificación de la que tanto se habla de la educación? Bueno, hay distintas facetas de la gamificación, pero a mí la que más me preocupa en el libro y que creo que tenemos que ser muy alertas es la gamificación entendida como microincentivos, ¿no? Como pequeñas formas de estimular la captura de la atención que utilizan muchas de las plataformas, de las redes sociales para capturar nuestra atención y que también la están empezando a utilizar las plataformas educativas. Y son sistemas de puntajes, de medallas, de niveles, como un videojuego. Claro. Te incentivo a quedarte acá porque te vas a ganar un punto extra. Sumaste 5 puntos más que ayer, sos un genio. Quédate 5 minutos más y lográs tu nuevo éxito semanal. Este tipo de incentivos se están viendo en la enorme mayoría de las nuevas plataformas educativas que están teniendo un enorme éxito comercial, porque es un gran negocio la educación, y yo creo que es muy peligroso que sea tan fuerte esa dosis de crear la motivación para aprender de manera extrínseca, claro. Porque te voy empujando. No sabes bien para qué estás estudiando esto, pero te voy empujando y si haces un puntito más te doy una medalla. Y creo que es el viejo sistema conductista de atraer sin atravesar la voluntad y el deseo de aprender. Y me parece que es muy peligroso que vayamos en esa dirección. Y un poco en ese tono se están como implementando en algunos lugares mecanismos que tratan de ver cómo es que los chicos están aprendiendo y si hay alguna manera de, sin preguntarles directamente o sin evaluarlos con una prueba, saber cómo es el proceso de aprendizaje, por ejemplo, con reconocimiento de emociones o con algún otro tipo de dispositivo que los chicos no se den cuenta que está actuando. ¿Cómo ves esa historia? Sí, bueno, estamos entrando en la mente de nuestros niños, de nuestros estudiantes, como nunca antes entró nadie, no entró ningún psicólogo cognitivo, no entró ni siquiera la iglesia tan profundamente. O quizás sí, no lo sé. Pero entra de otra forma el mecanismo de decodificar cómo aprenden nuestros alumnos a partir del Big Data, de algoritmos que pueden leer nuestras interacciones digitales. Si estamos utilizando una plataforma de aprendizaje durante muchas horas, le estamos entregando muchos datos de cómo estamos aprendiendo. ¿Qué hacemos primero? Si vemos un video, si contestamos una pregunta. Y eso permite leer nuestra forma de, por ejemplo, procesar un texto escrito, de procesar un ejercicio de matemática. Esto está dando lugar a un nuevo laboratorio único que nunca antes tuvimos, o muchos laboratorios, porque son quienes controlan los datos, quienes pueden de alguna manera estudiar el cerebro en situación de aprendizaje de los alumnos. Y creo que tenemos que ser capaces también de aprovechar todo ese conocimiento, pero también de mirarlo con cuidado, porque hay
temas de ética, de privacidad de los datos, de qué podemos realmente saber de qué aprenden nuestros alumnos, ¿no? Entonces, usarlo científicamente, pero con el cuidado que siempre tiene que tener la ciencia. Axel, nos quedaremos charlando un montón, tenemos que ir cerrando, pero por suerte tenemos tu libro, ¿Quién controla el futuro de la educación?, donde nosotros celebramos y la verdad es que tenemos pasión por el conocimiento, así que vamos a devorarnos tu libro y vamos a seguir aprendiendo. Espero que puedas volver otro día. Muchas gracias, un placer Gracias estar a acá en vos. la Liga de la Ciencia. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina.